El cielo matutino sobre Colorado Springs cambió de azul a negro en segundos, mientras sombras masivas bloqueaban el sol. El comandante Jake Morrison dejó caer su taza de café y corrió hacia la ventana del cuartel general de la Fuerza de Defensa Terrestre. Lo que vio le heló la sangre. Naves del tamaño de ciudades flotaban en la atmósfera, sus oscuros cascos brillando con extrañas luces que palpitaban como latidos. Jake agarró su radio y gritó: «Órdenes a todas las estaciones de la Tierra». Las sirenas de advertencia comenzaron a sonar en todo el planeta mientras la gente miraba hacia arriba para ver la increíble escena. La flota alienígena se extendía por el cielo como una nube de tormenta hecha de metal y muerte. Cada nave era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido, y había cientos de ellas. La capitana Lisa Carter irrumpió en el centro de mando con su tableta en la mano. Su rostro estaba pálido, pero su voz se mantuvo firme mientras le hablaba a Jake. Los sensores mostraban más naves llegando a través de lo que parecían ser desgarros en el propio espacio. Cada nueva nave que aparecía era más grande que la anterior, y todas llevaban las mismas marcas extrañas en sus cascos. El doctor Nathan Brooks se pasó las manos por su cabello canoso mientras estudiaba las naves alienígenas a través de los potentes telescopios de la base. Había pasado toda su vida preguntándose si los humanos estaban solos en el universo. Ahora, deseaba que lo estuvieran. Las naves mostraban una tecnología que estaba siglos por delante de cualquier cosa en la Tierra. Sus cascos parecían curvar la luz a su alrededor, y las lecturas de energía mostraban fuentes de poder que desafiaban la comprensión humana. La primera transmisión llegó exactamente al mediodía. Todas las radios, televisores y dispositivos de comunicación en la Tierra cobraron vida de repente con el mismo mensaje. La voz que habló era fría y mecánica, pero las palabras eran en un inglés perfectamente claro. El almirante Bexar del Imperio Ceprian había venido a reclamar la Tierra para su gente. Jake escuchó las palabras de los alienígenas con una ira creciente. La criatura hablaba de los humanos como si fueran insectos que aplastar. Les contó sobre los 17 mundos que ya habían caído ante la flota Ceprian. Cada civilización había durado solo días antes de rendirse o ser destruida. La Tierra no sería diferente. El teniente coronel Ryan Hughes estaba en los controles de las plataformas de defensa orbital que rodeaban la Tierra como un anillo de acero. Sus armas eran lo suficientemente potentes como para destruir asteroides, pero parecían juguetes en comparación con las naves alienígenas. Contó más de 300 naves en la flota principal, con más llegando cada hora. La mayor Kelly Davis observaba cómo sus baterías de misiles rastreaban las naves alienígenas desde bases ocultas en todo el mundo. Sus armas eran las más avanzadas que la Tierra había creado, pero sabía que no eran nada en comparación con lo que poseían los alienígenas. Aún así, mantenía su dedo listo en los controles de disparo. Si la Tierra iba a morir, moriría luchando. El mensaje del almirante alienígena continuó durante 20 minutos. Habló sobre la gloria del Imperio Ceprian y cómo habían llevado el orden a la galaxia. Llamó a los humanos una raza joven y tonta que necesitaba que le enseñaran su lugar en el universo. La elección era simple: rendirse y servir, o ser completamente destruidos. La presidenta Elizabeth Turner estaba sentada en el búnker de emergencia bajo la Casa Blanca, rodeada de sus asesores militares. Los rostros alrededor de la mesa mostraban miedo, pero también determinación. Ella había jurado proteger la Tierra y a su gente, y no rompería ese juramento ahora. Cuando el mensaje alienígena terminó, se puso de pie y dio su respuesta. La respuesta se transmitió en todas las frecuencias que la Tierra podía emitir. La voz de la presidenta Turner era tranquila y fuerte mientras hablaba en nombre de toda la humanidad. La Tierra no se rendiría. La Tierra no se doblegaría ante amos alienígenas. La Tierra lucharía con cada arma y cada persona hasta que el último humano exhalara su último aliento. La risa del almirante Bexar resonó en todo el planeta cuando escuchó la respuesta humana. Había esperado este desafío de una especie tan primitiva. Haría su destrucción más satisfactoria. Había aplastado civilizaciones con tecnología mucho más avanzada que la que poseían estos humanos. Sus armas primitivas y mentes simples ofrecerían poco desafío. La flota alienígena comenzó a acercarse a la Tierra,
sus naves descendiendo a través de la atmósfera como estrellas fugaces. Cada nave era una fortaleza de armas y blindaje que podía arrasar ciudades enteras. Los Ceprians habían perfeccionado el arte de la conquista durante siglos de guerra. Sabían exactamente cómo quebrar el espíritu de cualquier especie que se atreviera a resistirlos. Jake Morrison, de pie en el centro de mando, observaba cómo se acercaban las naves alienígenas. A su alrededor, hombres y mujeres se preparaban para la batalla más grande de la historia humana. Estaban superados en número, en armamento y se enfrentaban a una tecnología que apenas podían comprender. Pero eran humanos, y los humanos nunca habían aprendido a rendirse. La cuenta atrás comenzó mientras la flota alienígena tomaba posiciones alrededor de la Tierra. En 72 horas, la guerra comenzaría. Los Ceprians esperaban que terminara rápidamente, solo otra victoria fácil para agregar a su larga lista de conquistas. Habían estudiado la tecnología humana y la encontraron deficiente. Habían analizado la sociedad humana y la encontraron débil. Habían examinado la historia humana y la encontraron llena de conflictos y divisiones. Pero los Ceprians habían cometido un error crítico. Habían subestimado lo que los humanos podían hacer cuando no les quedaba más opción que luchar. Nunca se habían enfrentado a una especie que convertía la desesperación en fuerza, que forjaba armas a partir de la esperanza y que encontraba la unidad frente a la extinción. Los alienígenas estaban a punto de aprender que algunas cosas no se pueden medir con tecnología ni predecir con lógica. Mientras las naves alienígenas se asentaban en sus posiciones de ataque, Jake Morrison sonrió sombríamente. Los Ceprians creían que lo sabían todo sobre los humanos. Estaban equivocados. La guerra estaba a punto de comenzar, y los defensores de la Tierra estaban listos para mostrarles a estos alienígenas lo que realmente significaba la humanidad. El primer ataque alienígena llegó al amanecer del tercer día. El líder de escuadrón, Alex Stone, estaba tomando su café matutino cuando las alarmas comenzaron a sonar en toda la base aérea. Dejó caer su taza y corrió hacia su casa de combate, sabiendo que este momento decidiría el destino de la humanidad. Los otros pilotos lo siguieron, con rostros serios pero decididos. El almirante Bexar observaba desde su nave de mando cómo los cazas humanos se elevaban para enfrentar a sus fuerzas. Las diminutas naves terrestres parecían insectos en comparación con sus masivas naves de guerra. Había esperado que los humanos se escondieran en sus búnkeres subterráneos, pero en lugar de eso, salieron a luchar. Esto haría su derrota aún más satisfactoria. Alex Stone subió a su casa y encendió los motores. A su alrededor, docenas de otros pilotos hacían lo mismo. Todos sabían que volaban hacia una muerte segura, pero ninguno dudó. La voz del capitán Ben Taylor crepitó por la radio, dándole sus órdenes. Atacarían las naves alienígenas en pequeños grupos, usando tácticas de ataque y huida para confundir al enemigo. La flota Ceprian se movió hacia la atmósfera de la Tierra como un muro de muerte. Cada nave estaba armada con armas que podían convertir montañas en polvo. Sus escudos podían detener cualquier arma que los humanos hubieran creado. Sus computadoras podían calcular la trayectoria de cada misil y bala que se les disparara. Eran máquinas de matar perfectas construidas por una civilización que había conquistado la galaxia. La doctora Sophie Michei corrió por el laboratorio subterráneo llevando una pila de papeles cubiertos de símbolos alienígenas. Había estado estudiando las transmisiones Ceprian durante 3 días sin dormir. Su descubrimiento podría cambiarlo todo, pero necesitaba más tiempo para estar segura. La tecnología alienígena era increíblemente avanzada, pero tenía una debilidad que nadie había notado. El ingeniero jefe Carlos Rodríguez trabajaba frenéticamente para modificar los sistemas de armas humanos. Los misiles y balas estándar rebotarían en los escudos alienígenas como gotas de lluvia. Pero tenía una idea que podría funcionar. Si podía cambiar la frecuencia de los pulsos electromagnéticos, podría ser capaz de perturbar los sistemas alienígenas. La primera batalla comenzó cuando el escuadrón de Alex Stone se encontró con los cazas alienígenas sobre el Océano Pacífico. Los pilotos Ceprian esperaban una victoria fácil. Sus naves eran más rápidas, más fuertes y estaban más armadas que cualquier cosa que los humanos poseyeran. Pero nunca habían luchado contra un enemigo que se negaba a seguir las reglas de la guerra civilizada.
Alex Stone lanzó su caza directamente hacia la nave líder alienígena, disparando todo lo que tenía. El piloto alienígena observó confundido cómo la nave humana venía directamente hacia él en lugar de tratar de mantener una distancia segura. En el último segundo, Alex hizo rodar su caza hacia un lado y pasó rozando la nave alienígena, acribillándola con disparos. El piloto Ceprian intentó girar y seguirlo, pero Alex ya se había ido. El caza humano giraba y se retorcía en el aire como una hoja en un huracán. Ninguna computadora podía predecir su trayectoria porque no había un patrón a seguir. El alienígena se encontró persiguiendo a un fantasma que aparecía y desaparecía más rápido de lo que sus armas podían rastrear. El capitán Ben Taylor lideró su escuadrón en un tipo diferente de ataque. En lugar de luchar directamente contra las naves alienígenas, apuntó a sus sistemas de comunicación y equipos de sensores. Sus pilotos volaron en formación cerrada, luego se dispersaron en todas direcciones cuando los alienígenas intentaron fijarlos como objetivo. Los Ceprians se encontraron disparando al aire vacío mientras los cazas humanos atacaban desde ángulos inesperados. La doctora Michei irrumpió en el centro de mando con los resultados de su investigación. Había descubierto que todas las naves alienígenas usaban la misma frecuencia cuántica para sus sistemas. Si los humanos podían generar un pulso en esa frecuencia exacta, podrían perturbar la tecnología alienígena. Solo funcionaría por unos segundos, pero eso podría ser suficiente. Carlos Rodríguez escuchó la explicación de la doctora Michei e inmediatamente entendió lo que quería decir. Había estado trabajando en armas de pulso electromagnético durante años. Si podía sintonizarlas con la frecuencia alienígena, podría volver su propia tecnología en su contra. Pero necesitaba tiempo para modificar las armas, y el tiempo era algo que no tenían. La batalla se desató en el cielo a medida que más naves alienígenas se unían a la lucha. Los humanos estaban superados en número 10-1, pero se negaban a rendirse. Cada vez que un piloto alienígena creía haber acorralado a un caza humano, el enemigo hacía algo imposible. Volaban directamente hacia arriba cuando deberían bajar o se lanzaban hacia el suelo cuando deberían ascender. El almirante Bexar se frustró mientras observaba a su flota perfecta luchar contra las primitivas fuerzas humanas. Sus pilotos estaban entrenados para luchar contra enemigos civilizados que seguían patrones de batalla lógicos. Estos humanos luchaban como animales salvajes, usando el instinto en lugar de la estrategia. Tomaban decisiones que ninguna computadora podía predecir porque no tenían sentido. Alex Stone se encontró solo contra 3 cazas alienígenas. Su combustible se estaba agotando y sus armas estaban casi vacías. Cualquier piloto cuerdo se habría retirado, pero Alex no se sentía cuerdo. Apuntó su caza directamente a la nave alienígena más cercana y llevó sus motores a la máxima potencia. Los alienígenas se dispersaron, pensando que el humano intentaba embestirlos. En cambio, Alex disparó sus últimos misiles en el momento exacto en que las naves alienígenas se separaron. Los misiles, apuntados al espacio vacío, de repente encontraron objetivos cuando los alienígenas volaron directamente hacia sus trayectorias. 2 naves enemigas explotaron en brillantes destellos de luz. El tercer piloto alienígena observó conmocionado cómo el caza de Alex desaparecía en una nube, solo para emerger detrás de él segundos después. El primer día de batalla terminó con ambos bandos ensangrentados pero aún luchando. Los alienígenas habían perdido más naves que en cualquier otra batalla en 50 años. Los humanos habían perdido la mitad de sus cazas, pero habían demostrado algo importante. La Tierra no sería conquistada fácilmente. Los Ceprians comenzaban a comprender que habían cometido un terrible error al subestimar a su enemigo. La coronel Amanda Foster se agachó detrás de una pila de metal retorcido que una vez fue un caza Ceprian. La nave alienígena se había estrellado en el desierto de Nevada después de ser derribada por cazas humanos. Ahora serviría para un propósito diferente. Amanda y su equipo la usarían para infiltrarse en la flota enemiga. El sargento Tony Phillips se arrastró entre los restos con sus herramientas, retirando cuidadosamente piezas de tecnología alienígena. Cada componente valía más que el oro para la resistencia humana. Los extraños metales y circuitos podrían enseñarles cómo funcionaban las naves enemigas. Más importante aún,
podrían mostrarles cómo destruir esas naves. La cabo María Santos montaba guardia mientras sus compañeros de equipo trabajaban. Su rifle estaba cargado con balas especiales que Carlos Rodríguez había diseñado. El ingeniero había descubierto cómo hacer que las armas humanas dañaran el blindaje alienígena, pero aún necesitaban acercarse lo suficiente para usarlas. Muy cerca, el Dr. Nathan Brooks estudiaba la tecnología alienígena con asombro y creciente emoción. Los sistemas Ceprian eran increíblemente avanzados, pero todos se conectaban a una red central. Cada nave de la flota estaba vinculada a todas las demás a través de canales de comunicación cuántica. Era su mayor fortaleza, pero también podría ser su mayor debilidad. Amanda Foster se había ofrecido como voluntaria para la misión más peligrosa de la historia humana. Llevaría a su equipo a bordo de una de las naves de mando alienígenas e implantaría un virus en sus sistemas informáticos. El Dr. Brooks y su equipo habían pasado días creando el virus, diseñado específicamente para atacar la tecnología Ceprian. Si funcionaba, se extendería por toda la flota como una enfermedad. El plan era simple pero mortal. El equipo de Amanda usaría el caza alienígena capturado para acercarse a la nave de mando. Los Ceprians pensarían que era una de sus propias naves regresando de la batalla. Para cuando se dieran cuenta de la verdad, sería demasiado tarde. Los humanos ya estarían dentro de su nave más segura. El capitán Jake Morrison observaba los preparativos de la misión desde el centro de mando. Había querido liderar el asalto él mismo, pero Amanda era la mejor soldado para el trabajo. Se había entrenado para misiones como esta toda su vida. Si alguien podía infiltrarse en una nave de mando alienígena y sobrevivir, era ella. La doctora Sophie Michei trabajaba frenéticamente para decodificar más de la tecnología alienígena. Su descubrimiento sobre la frecuencia cuántica les había dado a los humanos su primera arma real contra los Ceprians. Ahora buscaba otras debilidades en los sistemas alienígenas. Cada pieza de información podría salvar vidas humanas. El capitán de corbeta Steve Watson preparaba sus fuerzas navales para la siguiente fase de la batalla. Las naves alienígenas eran poderosas, pero no invencibles. Los humanos habían aprendido que los pulsos electromagnéticos concentrados podían perturbar los escudos alienígenas por breves momentos. Esos momentos eran todo lo que necesitaban. El equipo de Amanda Foster subió al caza alienígena capturado mientras el sol se ponía sobre el desierto. Los controles de la nave eran extraños y difíciles de entender, pero Tony Phillips había descubierto cómo pilotarla. La nave alienígena se elevó del suelo con un sonido como un trueno, dirigiéndose hacia la flota enemiga que colgaba en el cielo como nubes oscuras. El almirante Bexar, de pie en el puente de su nave insignia, estudiaba los informes de las batallas del día. Sus fuerzas habían destruido muchas naves humanas, pero el costo había sido más alto de lo esperado. Los humanos luchaban con una ferocidad que los sorprendía. Parecían no tener miedo a la muerte, lo que los convertía en oponentes peligrosos. El caza alienígena capturado se acercó a la nave de mando Ceprian sin ser desafiado. Los sensores enemigos lo reconocieron como una nave amiga y le permitieron aterrizar en el hangar principal. Amanda y su equipo esperaron en la bodega de carga de la nave, con los corazones latiendo con fuerza mientras se preparaban para la misión más importante de sus vidas. El Dr. Brooks observaba el desarrollo de la misión a través de las cámaras ocultas del equipo. Todo dependía de que Amanda llegara al núcleo informático de la nave y subiera el virus. Si fallaba, la resistencia humana perdería su mejor oportunidad para contraatacar a la flota alienígena. Si tenía éxito, la guerra entera podría cambiar. Amanda Foster salió del caza alienígena y entró en la nave enemiga. Los pasillos estaban llenos de luces y sonidos extraños que le ponían la piel de gallina. Soldados Ceprian se movían por los pasillos, con sus armaduras relucientes y sus armas listas. No se percataron del pequeño equipo humano que se movía por su nave como fantasmas. Tony Phillips usó sus herramientas para abrir puertas cerradas mientras María Santos vigilaba en busca de patrullas enemigas. La nave alienígena era un laberinto de pasillos y cámaras, pero habían estudiado el diseño durante su aproximación. El núcleo informático estaba en lo profundo del centro de la nave, protegido por capas de sistemas de seguridad.
El equipo llegó al núcleo informático después de 20 minutos de movimiento cuidadoso. La sala estaba llena de extrañas máquinas que zumbaban con energía alienígena. Amanda sacó el dispositivo del virus que el Dr. Brooks había creado. Parecía un simple cilindro de metal, pero contenía el programa informático más avanzado que los humanos habían escrito jamás. El almirante Bexar recibió informes de ataques exitosos en varias ciudades humanas. Sus fuerzas estaban ganando la guerra, pero la victoria estaba tardando más de lo esperado. Los humanos se negaban a rendirse, incluso cuando se enfrentaban a probabilidades imposibles. Su terquedad comenzaba a costarle naves y soldados. Amanda insertó el dispositivo del virus en el sistema informático alienígena. La máquina lo aceptó sin problemas, pensando que era una unidad de almacenamiento de datos normal. El virus comenzó a propagarse por los sistemas de la nave, copiándose en cada circuito y banco de memoria. En cuestión de minutos, alcanzaría la red de comunicación cuántica y se extendería a cada nave de la flota. La alarma sonó cuando el virus comenzó a hacer efecto. Los soldados Ceprian corrían por los pasillos buscando la fuente de las fallas del sistema. Amanda y su equipo tenían que llegar a su nave antes de que los alienígenas los encontraran. El éxito de su misión no significaría nada si no podían escapar para contar a otros lo que habían aprendido. El Dr. Brooks observó cómo su virus se propagaba por la red alienígena como un reguero de pólvora. Las naves Ceprian comenzaban a experimentar fallas en los sistemas de toda su flota. Su tecnología perfecta se estaba volviendo en su contra, y no entendían por qué. La marea de la guerra finalmente comenzaba a cambiar. El virus se extendió por la flota alienígena como veneno en el agua. La doctora Sophie Michei observaba sus pantallas de computadora mientras, una por una, las naves Ceprian comenzaban a funcionar mal. Su tecnología perfecta les estaba fallando por primera vez en siglos. Los alienígenas habían construido toda su civilización sobre la creencia de que sus sistemas no podían ser quebrantados por especies inferiores. El ingeniero jefe Carlos Rodríguez trabajó durante toda la noche para construir nuevas armas utilizando tecnología alienígena capturada. Las piezas que Tony Phillips había recuperado de las naves estrelladas le estaban dando ideas que nunca había soñado posibles. Al combinar la creatividad humana con la ciencia alienígena, estaba creando armas que ninguna de las dos especies había visto antes. El teniente Kevin Adams ayudó a Rodríguez a probar las nuevas armas híbridas en el laboratorio subterráneo. El primer prototipo se parecía a un rifle humano, pero disparaba rayos de energía que podían cortar el blindaje alienígena como si fuera papel. La segunda arma era aún más impresionante. Creaba campos electromagnéticos que podían desactivar las naves alienígenas desde dentro. El coronel Ryan Hughes, desde los controles de la Estación de Defensa Lunar, observaba a la flota alienígena luchar con sus fallas de sistema. El virus había afectado a cada nave de manera diferente. Algunas habían perdido sus armas, otras no podían navegar correctamente, y unas pocas habían perdido por completo los sistemas de soporte vital. La perfecta máquina de guerra Ceprian se estaba desmoronando. La capitana Labra Johnson lideró su escuadrón furtivo a través del caos de la fallida flota alienígena. Sus naves estaban equipadas con las nuevas armas híbridas que Rodríguez había creado. Los Ceprians estaban tan ocupados tratando de arreglar sus problemas informáticos que no notaron a los cazas humanos moviéndose entre ellos como tiburones en aguas oscuras. El mayor Chris Patterson comandaba el grupo de asalto pesado que atacó a las naves de apoyo alienígenas. Estas naves transportaban suministros y municiones para la flota principal. Sin ellas, la máquina de guerra Ceprian se detendría. Las fuerzas de Patterson atacaron con fuerza y rapidez, destruyendo las naves de suministro antes de que los alienígenas pudieran reaccionar. El Dr. Nathan Brooks estudió los informes psicológicos que la doctora Rebecca Wong había preparado. Los alienígenas mostraban signos de pánico y confusión. Su rígido sistema militar no podía adaptarse al caos que los humanos habían creado. Los Ceprians habían conquistado 17 mundos siguiendo el mismo plan de batalla cada vez. Ahora ese plan era inútil. El almirante Bexar rugía en el puente de su nave insignia mientras su flota perfecta se desmoronaba a su alrededor. Sus sistemas informáticos seguían fallando y reiniciándose. Sus armas no disparaban correctamente.
Su navegación enviaba a las naves en círculos. Los primitivos humanos habían logrado infectar de alguna manera a toda su flota con una plaga digital que sus mejores técnicos no podían detener. Amanda Foster y su equipo habían escapado de la nave de mando alienígena. Justo cuando el virus comenzaba a surtir pleno efecto, observaron desde su casa capturado cómo la enorme nave giraba fuera de control, su tripulación incapaz de operar incluso los sistemas más simples. La vista los llenó de una sombría satisfacción. Los alienígenas finalmente estaban aprendiendo lo que se sentía ser indefenso. Los cazas de la capitana Labra Johnson golpearon la flota alienígena como un rayo. Aparecían de la nada, destruían un objetivo y se desvanecían antes de que el enemigo pudiera responder. Las armas híbridas cortaban los escudos alienígenas como si fueran de papel. Naves que habían parecido invencibles apenas unos días antes ahora eran restos en llamas flotando en el espacio. La doctora Michei descubrió que el virus estaba evolucionando a medida que se propagaba por la red alienígena. El programa estaba aprendiendo de cada sistema que infectaba, volviéndose más efectivo con cada nave que tocaba. Los Seprans habían creado una red que se suponía que los haría más fuertes. En cambio, se había convertido en el arma que los destruiría. El grupo de asalto del mayor Patterson descubrió que las naves de suministro alienígenas estaban indefensas contra las armas híbridas. Los Seprans nunca habían necesitado armar fuertemente sus naves de apoyo porque ningún enemigo había penetrado jamás su flota principal. Ahora, los cazas humanos cortaban sus líneas de suministro como una espada a través de la seda. Carlos Rodríguez observaba sus armas en acción y sentía una mezcla de orgullo y horror. La tecnología híbrida era increíblemente poderosa, pero también era completamente nueva. No tenía idea de qué efectos a largo plazo podría tener. Todo lo que sabía era que estaba funcionando. La flota alienígena estaba muriendo y sus armas eran la causa. El coronel Hughes coordinaba los ataques desde su base lunar, enviando órdenes a las fuerzas humanas en todo el sistema solar. Los alienígenas se retiraban de la órbita de la Tierra, pero aún no estaban vencidos. La flota principal todavía estaba intacta, y el almirante Bexar intentaba reagrupar sus fuerzas para otro ataque. La doctora Wong estudió las interceptaciones de comunicación alienígena y se dio cuenta de algo importante. Los Seprans no solo estaban confundidos por las tácticas humanas. Estaban aterrorizados. Nunca habían luchado contra un enemigo que pudiera volver su propia tecnología en su contra. Su visión del mundo se estaba desmoronando junto con su flota. La capitana Johnson lideró su escuadrón en un audaz ataque a la propia nave insignia alienígena. La enorme nave todavía estaba parcialmente operativa, pero sus defensas estaban fallando. Las armas híbridas atravesaron su blindaje como balas a través de papel. Por primera vez en la guerra, los alienígenas eran los que huían para salvar sus vidas. La batalla se prolongó durante horas mientras las fuerzas humanas aprovechaban su ventaja. Cada minuto que pasaba veía más naves alienígenas destruidas o inutilizadas. La flota Seprian, que había parecido invencible, era ahora una colección de cascos en llamas y naves lisiadas. Los cazadores se habían convertido en la presa. El almirante Bexar observó cómo la flota más grande de su imperio se deshacía a su alrededor. Los humanos habían hecho lo imposible. Habían tomado su tecnología perfecta y la habían hecho funcionar en su contra. Su rígida mente militar no podía comprender cómo una especie tan primitiva podía derrotar el poder del imperio Seprian. Mientras el sol se ponía sobre la Tierra, la flota alienígena estaba en plena retirada. El virus continuaba propagándose por sus sistemas, convirtiendo cada nave en un arma potencial contra su propia flota. Los Seprians que habían venido a conquistar la Tierra ahora luchaban por su propia supervivencia. Las tornas habían cambiado por completo y los humanos ya no eran la presa. Eran los cazadores. El almirante Bexar, en el puente de su nave insignia moribunda, tomó una decisión que lo atormentaría por el resto de su muy corta vida. Si no podía conquistar la Tierra, la destruiría por completo. El arma aniquilaplanetas había sido su última opción, reservada para mundos que se negaban a rendirse incluso después de la derrota. Ahora la usaría para borrar a la humanidad de la existencia. El capitán Alex Stone recibió la alerta de emergencia mientras patrullaba alrededor de la luna de la Tierra.
La nave insignia alienígena estaba cargando un arma que podía romper planetas como si fueran huevos. Cada nave humana en el sistema solar recibió el mismo mensaje al mismo tiempo. Tenían menos de una hora antes de que la Tierra se convirtiera en una bola de fuego y polvo. El arma aniquilaplanetas era del tamaño de una manzana de la ciudad y contenía suficiente poder para destruir una estrella. Solo se había usado 2 veces en la historia Ceprian, ambas para dar ejemplo a mundos que se habían atrevido a resistir al Imperio. El almirante Vexar había jurado que nunca la necesitaría de nuevo. Los humanos lo habían hecho romper esa promesa. La coronel Amanda Foster reunió a sus fuerzas terrestres para lo que todos sabían que sería una misión suicida. Las naves alienígenas en la atmósfera de la Tierra estaban lisiadas, pero aún eran peligrosas. Sus soldados tendrían que luchar a través de los restos para alcanzar los sistemas de armas que aún podían amenazar a las ciudades humanas. Muchos morirían, pero la Tierra sobreviviría. Jake Morrison coordinaba el asalto final desde el centro de mando en las profundidades subterráneas. Cada nave humana, cada arma, cada soldado estaba siendo lanzado a una última y desesperada batalla. Los alienígenas tenían más poder de fuego, pero los humanos tenían algo que los Ceprans nunca habían aprendido a entender. No tenían nada que perder. El sargento Tony Phillips guió a su escuadrón a través de los retorcidos pasillos de una nave alienígena estrellada. La nave había caído en el Océano Pacífico, pero partes de ella aún funcionaban. Phillips y sus hombres tenían que desactivar las armas de la nave antes de que pudieran usarse contra las ciudades costeras. El agua subía a su alrededor mientras trabajaban. La doctora Sophie Michei observaba cómo su virus continuaba propagándose por la red alienígena. El programa había evolucionado más allá de su diseño original, convirtiéndose en algo casi vivo. Estaba aprendiendo a atacar nuevos sistemas más rápido de lo que los alienígenas podían defenderse. Los Ceprians ahora luchaban una guerra en 2 frentes. El capitán Alex Stone apuntó su caza directamente a la nave insignia alienígena y llevó sus motores a la máxima potencia. No estaba solo. Cada piloto humano aún con vida estaba haciendo lo mismo. Venían de todas direcciones como un enjambre de abejas furiosas, sus armas híbridas resplandeciendo con una luz mortal. El arma aniquilaplanetas comenzó a brillar mientras acumulaba energía de la moribunda flota alienígena. El almirante Vexar observaba cómo las lecturas de poder subían hacia el punto crítico. En 30 minutos, la Tierra no sería más que átomos dispersos flotando en el espacio. Los humanos pagarían por su desafío con su mundo entero. La Cabo María Santos se abrió paso a través de los defensores alienígenas dentro de una nave de mando que se había estrellado en la selva amazónica. La nave todavía intentaba apuntar a ciudades humanas con sus armas restantes. Santos y su equipo tenían que llegar al centro de control antes de que los alienígenas pudieran completar su secuencia de disparo. El Dr. Nathan Brooks trabajaba frenéticamente para encontrar una debilidad en el arma aniquilaplanetas. El enorme dispositivo estaba protegido por capas de blindaje y escudos de energía que parecían imposibles de penetrar. Pero toda arma tenía una debilidad. Los humanos solo tenían que encontrarla antes de que se acabara el tiempo. Carlos Rodríguez tenía una última idea para un arma que podría funcionar contra la aniquilaplanetas. Necesitaba cada pieza de tecnología alienígena que sus equipos habían capturado, más los reactores humanos más potentes de la Tierra. El dispositivo que estaba construyendo nunca había sido probado, pero podría ser su única oportunidad. El escuadrón de cazas de Alex Stone llegó a la nave insignia alienígena justo cuando el arma aniquilaplanetas entraba en su fase final de carga. El enorme dispositivo estaba demasiado bien protegido para atacarlo directamente, pero Stone había notado algo en sus cables de alimentación. Eran la parte más débil de todo el sistema. El almirante Vexar sintió que su nave temblaba mientras los cazas humanos pululaban a su alrededor como insectos. Sus sistemas defensivos fallaban uno por uno mientras el virus devoraba sus computadoras. Los humanos estaban atacando la nave más poderosa de la flota Ceprian. Su valentía era tan impresionante como insensata. Tony Phillips encontró el centro de control de armas de la nave alienígena justo cuando el agua del océano le llegaba al pecho. Las computadoras alienígenas todavía intentaban apuntar a Los Ángeles con cañones de plasma.
Phillips colocó sus cargas explosivas en los sistemas de control y comenzó a nadar hacia la superficie. Tenía menos de un minuto antes de que las bombas estallaran. El arma aniquilaplanetas alcanzó el 80% de carga mientras Alex Stone lideraba su escuadrón en un ataque coordinado a sus sistemas de energía. Las armas híbridas cortaban el blindaje alienígena como cuchillos calientes a través de mantequilla. Stone vio cómo los cables de alimentación comenzaban a soltar chispas y a sobrecargarse. Si podían cortar suficientes conexiones, el arma sería inútil. María Santos llegó al centro de control alienígena y encontró a 3 técnicos Ceprian que todavía intentaban apuntar a ciudades humanas. Les disparó sin dudar y comenzó a destrozar sus computadoras con la culata de su rifle. Los alienígenas habían venido a destruir su mundo. No les permitiría tener éxito. El Dr. Brooks descubrió que el arma aniquilaplanetas tenía un sistema de seguridad que la apagaría si detectaba ciertas firmas de energía. El sistema estaba diseñado para evitar que el arma destruyera naves Ceprian. Si los humanos podían generar las señales correctas, podrían apagar el arma. Carlos Rodríguez activó su dispositivo experimental justo cuando el arma aniquilaplanetas alcanzaba el 90% de carga. La tecnología híbrida creó un pulso de energía que viajó más rápido que la propia luz. El pulso alcanzó la nave insignia alienígena y activó todos los sistemas de seguridad que poseía el arma. El almirante Bexar observó con horror cómo su arma definitiva se apagaba automáticamente. Los sistemas de seguridad pensaron que estaban detectando naves Ceprian en el área objetivo. Su propia tecnología estaba protegiendo a los humanos de la destrucción. La especie primitiva había vuelto su mayor arma en su contra. La flota alienígena comenzó a desintegrarse a medida que el virus completaba su trabajo. Nave tras nave explotaba o quedaba a la deriva sin remedio en el espacio. La flota más grande del Imperio Ceprian estaba muriendo, aniquilada por la misma tecnología que la había hecho parecer invencible. Los humanos habían ganado la guerra imposible. El almirante Bexar estaba solo en el puente de su nave insignia moribunda mientras las explosiones sacudían la nave a su alrededor. La tripulación del puente estaba muerta. Las computadoras fallaban y el arma aniquilaplanetas nunca volvería a disparar. La flota más grande de su imperio no era más que restos en llamas flotando en el espacio. Los humanos habían hecho lo imposible. Habían destruido la imparable máquina de guerra Ceprian. El almirante miró las estrellas e intentó comprender cómo su conquista perfecta se había convertido en un desastre total. Su tecnología era superior. Sus naves eran más poderosas y sus tácticas habían conquistado 17 mundos sin esfuerzo. Pero los humanos luchaban como nada que hubiera visto antes. Convertían cada debilidad en fortaleza y cada derrota en victoria. El capitán Alex Stone observó cómo la nave insignia alienígena se desintegraba mientras explosiones internas la destrozaban. La enorme nave que había amenazado con destruir la Tierra era ahora un gigante moribundo, con sus armas silenciadas y su tripulación dispersa en el espacio. El escuadrón de cazas de Stone rodeó los restos, pero ya no quedaba nada contra que luchar. La guerra había terminado. Jake Morrison recibió informes de todo el sistema solar a medida que las últimas naves alienígenas explotaban o quedaban a la deriva en el espacio. El virus se había extendido a cada nave de la flota Ceprian, convirtiendo su propia tecnología en un arma en su contra. Los alienígenas que habían venido a conquistar la Tierra estaban todos muertos o moribundos en la fría oscuridad entre las estrellas. La doctora Sophie Michei observó cómo su virus completaba su trabajo mientras las últimas computadoras alienígenas se silenciaban. El programa había evolucionado mucho más allá de su diseño original, convirtiéndose en algo que podía pensar y adaptarse por sí solo. Había aprendido a destruir la tecnología Ceprian con más eficiencia de la que cualquier arma humana podría haber logrado. Los alienígenas habían sido aniquilados por su propia perfección. La coronel Amanda Foster, de pie entre los restos de un centro de mando alienígena, miró hacia el cielo. Las nubes oscuras de naves enemigas que habían bloqueado el sol habían desaparecido. En su lugar, había un cielo azul y despejado y la luz de la esperanza. La Tierra era libre y la humanidad había obtenido la mayor victoria de su historia. La presidenta Elizabeth Turner se dirigió al mundo desde el búnker de emergencia bajo la Casa Blanca.
Su voz era fuerte y orgullosa mientras hablaba a cada ser humano del planeta. La Tierra se había enfrentado a la extinción y había sobrevivido. Los invasores alienígenas que habían parecido invencibles ahora no eran más que basura espacial. La humanidad había demostrado que el coraje y la determinación podían superar a cualquier enemigo. La noticia de la victoria de la Tierra se extendió por la galaxia más rápido que la propia luz. El Imperio Ceprian había sido la fuerza más temida en el espacio conocido durante más de 1000 años. Ninguna civilización los había derrotado jamás en batalla. Pero un pequeño planeta azul había destruido su flota más grande y había matado a su almirante más poderoso. El Dr. Nathan Brooks lideró los equipos que estudiaron la tecnología alienígena capturada y esparcida por la Tierra. Las naves Ceprian contenían secretos que harían avanzar la ciencia humana en siglos. Pero, lo que es más importante, contenían la ubicación de otros mundos que el Imperio había conquistado. La Tierra ahora tenía el poder de liberar a esas civilizaciones esclavizadas. Carlos Rodríguez trabajó con los mejores ingenieros del mundo para construir nuevas naves utilizando la tecnología híbrida que había creado. Las naves combinaban la creatividad humana con la ciencia alienígena para crear algo completamente nuevo. La flota espacial de la Tierra no se parecería a nada que la galaxia hubiera visto jamás. La capitana Labra Johnson lideró las primeras naves de patrulla humana hacia el espacio profundo, llevando un mensaje para cualquier alienígena que pudiera estar planeando atacar la Tierra. El mensaje era simple y directo. La Tierra estaba defendida por humanos que nunca se rendirían, nunca retrocederían y nunca dejarían de luchar. Cualquier especie que amenazara a la humanidad compartiría el destino de los Ceprians. Las civilizaciones alienígenas que habían observado la batalla desde lejos comenzaron a cambiar sus planes. El Imperio Ceprian había parecido imparable, pero los humanos lo habían hecho desaparecer. En menos de una semana, quedó claro que la Tierra no era un planeta para ser atacado a la ligera. Muchas especies decidieron que la amistad con los humanos sería más segura que la guerra. El almirante Vexar murió mientras su nave insignia explotaba a su alrededor, todavía incapaz de comprender cómo su raza superior había sido derrotada por humanos primitivos. Su último pensamiento fue para los 17 mundos que su imperio había conquistado con facilidad. Los humanos eran diferentes a todos ellos. Luchaban no solo por la victoria, sino por la supervivencia misma. Jake Morrison, en el centro de mando, observó cómo la última nave alienígena desaparecía en una bola de fuego. La guerra que había amenazado con acabar con la civilización humana había terminado. Los defensores de la Tierra habían demostrado que la tecnología por sí sola no podía ganar batallas. La victoria requería algo que los Ceprians nunca habían poseído, la voluntad de luchar contra probabilidades imposibles. La galaxia recordaría la batalla de la Tierra durante 1000 años. Fue el día en que una joven especie demostró que el coraje podía superar cualquier arma, que la determinación podía derrotar a cualquier enemigo y que el espíritu humano era más fuerte que cualquier tecnología. Los alienígenas habían subestimado a los defensores de la Tierra, y ahora ya no existían. Nuevas naves llegaban a la Tierra cada día, pero venían en son de paz en lugar de guerra. Las civilizaciones que habían oído hablar de la victoria de la humanidad querían comerciar y aprender de la especie que había derrotado al Imperio Ceprian. La Tierra se convirtió en el centro de una nueva alianza basada en la libertad en lugar de la conquista. La doctora Michei continuó estudiando el virus que había creado, asombrada de cómo había evolucionado durante la batalla. El programa se había convertido en algo entre una inteligencia artificial y una vida digital. Sabía que otros alienígenas hostiles podrían amenazar la Tierra algún día, y el virus estaría listo para ellos. La presidenta Turner firmó tratados con docenas de civilizaciones alienígenas que querían aliarse con la humanidad. La especie que una vez había estado aislada y sola ahora estaba rodeada de amigos y socios comerciales. La Tierra se había ganado su lugar entre las estrellas a través de la fuerza y el coraje. Los niños que se habían escondido en búnkeres durante la invasión crecieron en un mundo donde los humanos eran respetados en toda la galaxia. Aprendieron sobre los valientes hombres y mujeres que habían salvado su planeta de la destrucción. Los defensores de la Tierra les habían dado un futuro entre las estrellas. El Imperio Ceprian desapareció para siempre,
destruido por la especie que habían considerado demasiado primitiva como para tener importancia. La humanidad había demostrado que la inteligencia, la creatividad y la determinación eran más poderosas que cualquier arma. La galaxia era un lugar más seguro porque los defensores de la Tierra se habían negado a rendirse. Las estrellas que una vez parecieron frías y hostiles ahora daban la bienvenida a los exploradores humanos con los brazos abiertos. La Tierra se había convertido en un faro de esperanza para cada especie que valoraba la libertad. Los alienígenas habían subestimado a los defensores de la humanidad, y su imperio había pagado el precio final por ese error.